En estos momentos, apreciados hermanos, saludamos en el nombre del Señor al amado pueblo del Señor en el estado Yaracuy, especialmente los hermanos en San Felipe, con su conferencia virtual. Queremos compartir con ustedes una muy breve palabra relacionada con el mandato y la necesidad de salir de Babilonia como un sistema de corrupción ajeno y adverso a Dios y a sus propósitos. Entonces podemos leer, para comenzar, allí en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 11 bastaría. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. También en el mismo libro del profeta Isaías, pero esta vez capítulo 48 y el versículo 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Y entonces dice: dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Una tercera porción podemos leerla ya en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, después de decirnos que no hay compañerismo de la injusticia con la injusticia, que no hay comunión de la luz con las tinieblas, que no hay ninguna concordia de Cristo con Belial, y que no hay ninguna parte entre el creyente y el incrédulo, que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Dice entonces en versículo 17 de 2 de Corintios 6, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Finalmente podemos ir a una porción en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 18. Podemos leer allí el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, es decir, de Babilonia, como un sistema organizado bajo los criterios satánicos. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En estas 4 porciones que nosotros hemos leído, hay en común esta verdad: la necesidad de salir del sistema corrompido y ajeno a Dios, el mundo, en sus criterios falsos, en su corrupción moral, en su conducta idolátrica y en su despego de todo aquello que tiene que ver con Dios, su voluntad
y su palabra. Entonces, en Isaías 52:11, allí el imperativo o la necesidad de salir de ahí, de no tocar cosa inmunda del mundo organizado bajo los esquemas del diablo como anatema, como un mundo que está sentenciado para el juicio y el fuego de Dios. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, y dice, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Es una referencia muy clara, muy directa a los sacerdotes del santuario en el Antiguo Testamento. Ellos no podían llevar los utensilios del santuario de Jehová a menos que ellos salieran de aquel sistema, a menos que ellos purificaran sus manos y sus corazones, necesitando salir de la corrupción representada por Babilonia como un sistema idolátrico, inmoral, ajeno totalmente a la voluntad de Dios. Si uno piensa inmediatamente, hermanos, en actualizar la enseñanza a nuestros días y relacionarla con la iglesia y con aquellos que sirven en el santuario, uno piensa en aquellos que han sido llamados para guiar y ayudar, ministrar, enseñar, corregir, aconsejar, consolar al pueblo de Dios. Qué solemne ministerio, qué grave comisión ha puesto Dios sobre los hombros de estos hombres. ¿Qué clase de hombres necesariamente tienen que ser los que llevan los utensilios de Jehová, los que se ocupan del culto del santuario, de ministrar delante de Dios a favor de su pueblo, como era el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Tenía que ser hombres que habían salido del sistema de cosas adaptado al mundo y a los criterios del enemigo de Dios y de las almas, y que habían purificado sus manos y su corazón para servir al Señor. Uno piensa en aquellos que han sido llamados como obreros a tiempo completo para enseñar la palabra al amado pueblo de Dios. Cuán estrechamente respaldada debería ser esta enseñanza, esta palabra, con la misma vida de aquellos que la enseñan. Entonces, la necesidad de salir, de no tocar cosa inmunda de ese sistema representado por Babilonia, para poder ocuparnos en las cosas santas, en el santo y sagrado servicio de nuestro Dios, ya sea como el hermano o la hermana que tiene su corazón y entiende que ha sido llamado para ayudar a los niños en las clases bíblicas, ya sea el querido hermano diligente en ayudar al pueblo del Señor, que tiene la claridad y la convicción que Dios le llamó y le puso como un diácono en medio y a favor de la congregación de Dios, ya sea el anciano, pastores, obispos, ancianos, términos que expresan así los diferentes aspectos del ministerio de aquellos que sirven en el santuario, y aquellos llamados
solamente por la gracia de Dios para ocuparse de un ministerio más amplio en cuanto a la extensión y al movimiento de proclamar el Evangelio y de enseñar al amado pueblo de Dios limpieza de mano, limpieza de corazón, porque llevan los utensilios de Jehová. Pero hemos leído la misma expresión allí en Isaías, capítulo 48 y el versículo 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Habiendo huido de los caldeos, habiendo salido de Babilonia, así hay un imperativo en el alma, hay una comisión para el creyente, y es proclamar la redención y la salvación de Dios. Pero igualmente, hermanos, el que proclama el Evangelio, el que publica la redención, el que toma en sus labios el sagrado nombre de nuestro Salvador, para proclamar las glorias de la cruz, los triunfos de la redención, a favor de la salvación del pecador, necesariamente tiene que haber salido de ese sistema y llevar una vida totalmente opuesta a la vida de Babilonia. Siempre recuerdo aquella historia que oí hace años atrás de un viejo predicador, un hombre santo que llevaba muchos años predicando el Evangelio, y se podía apreciar la gracia y el poder de aquella predicación de aquel hombre. En cierta ocasión, un hombre muy joven estaba acompañándole en cultos especiales. Y en determinado momento el noble predicador le dijo al hombre viejo: hermano, me cuesta mucho así llegar a tener claridad en cuanto a qué sermón, a qué palabra voy a dar cada noche. Me cuesta mucho tiempo, varias horas, preparar la palabra de la predicación. Y él le dijo: ¿y cuánto le cuesta a usted? ¿Cuánto invierte usted? ¿Cuánto tiempo invierte usted? ¿Cuánto esfuerzo en prepararse para la predicación? Y el viejo le dijo: mire, hermano, a mí cada palabra de predicación me cuesta la vida entera. Este hombre viejo no disociaba la palabra de la predicación en la plataforma a la vida de tantos años de consagración para agradar, sirviendo de una manera santa y consagrada a aquel que le había salvado y acerca del cual tenía el gozo y el tremendo imperativo de proclamar la salvación por medio del Señor Jesucristo. Pero él estaba invirtiendo en cada mensaje la vida entera, porque él no estaba disociando la vida de su predicación. También muchas veces oímos el caso de aquel hombre que le gustaba predicar, y él insistía en que los ancianos le dieran una oportunidad, porque casi siempre los menos aptos y los que menos testimonio tienen para ocupar la tribuna son los que más quisieran ocuparla. Bueno, este es el caso de nuestra ilustración, y él insistía, hasta que por fin los ancianos, en un momento de debilidad y tal vez para quitarse
aquel fastidio encima, en determinada noche le dieron parte en la predicación. Y aquel hombre con una voz de trueno estaba diciendo al público presente: yo estoy parado sobre la roca eterna de los siglos. Pero allí había un árabe, vendedor de zapatos, que conocía bien al predicador de esa noche. Y aquel árabe no pudo soportar cuando oyó al gran predicador gritar desde la tribuna: yo estoy parado sobre la roca inexpugnable de los siglos. Y el árabe se levantó en medio de la congregación y le dijo: usted es un embustero, señor. Usted no está parado sobre ninguna roca inexpugnable de los siglos. Usted está parado sobre unos zapatos que nunca me ha querido pagar. ¡Qué vergüenza para el Evangelio! Decía el doctor Thompson: puede ser que nosotros, con una boca muy grande, digamos, no me avergüenzo del Evangelio, pero le pregunto, ¿será que el Evangelio se avergüenza de usted? ¿O no, hermanos? La palabra de Isaías 48:20, hay que salir de Babilonia, de los caldeos, conociendo la maldad que hay allí, y así agradeciendo al Señor de donde por su gracia nos ha sacado, y proclamar con denuedo y así consagración las glorias de la redención y los triunfos de la cruz. Pero hemos leído también en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 6 y versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí no se puede tener una comunión tan especial con nuestro Dios. Yo os recibiré, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, a menos que salgamos de en medio de ellos, que nos apartemos y no toquemos lo inmundo. El contexto anterior nos está indicando de dónde es que debemos salir. ¿Qué es lo que no hemos de tocar? No os unáis en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Como pueblo de Dios, y como Dios habitando y andando en medio de su amado pueblo, nos conviene salir de en medio de la podredumbre de este mundo, no tener nada que ver con este presente sistema de cosas organizado bajo los criterios del maligno, no tocar nada inmundo. Y Dios dice: yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijo. Hermanos, ¿será que hay muchos creyentes que no conocen la preciosa experiencia del disfrute de una comunión cercana con su Dios, porque aman el mundo? Porque se mezclan, porque no quieren parecer fanáticos y les parece que hay que complacer o hay que ceder
en alguna medida hay que ser flexibles, dicen algunos. Con algunas cosas no. No es posible amar al mundo, confraternizar con él y a la vez disfrutar de una tan preciosa comunión con nuestro Dios como un pueblo separado del mundo y de la vanidad. Y finalmente, recuérdense que hemos leído una cuarta escritura en Apocalipsis, en el capítulo 18, por supuesto. Esto literalmente no se aplica a la iglesia ya estará en el cielo cuando esto ocurra, cuando la caída de Babilonia en capítulo 18, ese sistema que implica una Babilonia religiosa, una Babilonia política, una Babilonia económica, son criterios del mundo organizado bajo el mismo diablo en estos tres aspectos. Y los creyentes de la tribulación, ya en este caso al final de la tribulación, ellos tendrán que adoptar también una actitud firme ante todas estas cosas. Y entonces a ellos se les dice, y oí otra voz del cielo, 18:4 de Apocalipsis, que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué o por qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es necesario salir para no ser partícipes de los pecados de Babilonia. Aunque esto literalmente, repito, tiene que ver con esos días tan terribles a finales de la gran tribulación. Sin embargo, es una verdad presente y vigente a través de la historia, en la vida de los creyentes, en cualquier época, en cualquier país, en cualquier lugar. Aplica lo que tenemos aquí: salir en medio de la podredumbre, de la maldad de los hombres sin Dios, de este sistema organizado, no participar en sus pecados, porque se corre el peligro de recibir parte de las consecuencias. Aquí dice: ni recibáis parte de sus plagas. Se corre el peligro de ser alcanzado por las consecuencias que acarrea el pecado y de aquellos que viven en el pecado si nosotros en alguna medida nos asociamos a ellos. Entonces, salir de ese sistema para no participar de sus pecados, porque no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, no podemos adoptar la conducta del mundo. Y hay el riesgo, hay el peligro de que recibamos las consecuencias de aquellos consecuencias que vienen a causa de la vida de los que no conocen a Dios en este mundo. Entonces, que el Señor nos ayude a mantener en nuestra alma el sentido, el deseo, el propósito de guardar distancia de la corrupción y de la maldad de este mundo, no saliendo del mundo en el sentido físico de la palabra, no aislándonos, como es el consejo de Pablo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5, pero sí en un sentido moral y espiritual, poniendo tierra de por medio en cuanto a la conducta, a las maneras,
al hablar y al actuar de aquellos que no conocen a Dios, porque como decía el señor Gil, tanto recordamos esta palabra, que el amado pueblo de Dios es un pueblo distinguido, decía él, que sabe distinguirse. Que así sea, pues, y que el Señor bendiga la palabra en el corazón de quienes la escuchan.